Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a calcular cuánto mide el radio de esta figura, conociendo que su área son 30 metros cuadrados y el perímetro 20 metros. Así que vamos a ello. Ya sabemos de capítulos anteriores que el área de esta figura sería perímetro por apotema dividido entre 2. Como los datos que nos están dando el problema es el área y es el perímetro, de aquí podemos despejar y calcular el apotema. El apotema es aquella línea que une el centro de la figura con el centro de cualquier lado del pentágono, en este caso. ¿Y por qué necesitamos el apotema? Si me podéis decir, si tengo el perímetro, que el perímetro es la suma de todos los lados, yo puedo calcular cuánto mide cada lado. Si el perímetro es 20, si yo cojo 20 y lo divido entre 5, que son los 5 lados que tiene un pentágono, me sale que cada lado del pentágono mide 4 metros. Y si el lado mide 4 metros, el radio también mide 4 metros y ya tendríamos el problema resuelto. Pues no es así, puesto que en el pentágono los lados del pentágono no miden igual que el radio. En un hexágono, por ejemplo, sí mide igual. Tanto el lado como el radio en una figura de 6 lados, un hexágono, sí miden igual, pero en un pentágono no, y lo vamos a comprobar. Si yo tengo Nosotros sabemos que si yo uno todas las líneas desde el centro hasta los vértices, veo que el pentágono está formado por 5 triángulos. Yo sé que una vuelta entera en el centro son 360 grados. Esto lo tengo que aprender, que una vuelta entera son 360 grados y que los ángulos interiores de cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo son 180 grados. Estas dos medidas de ángulos las tengo que conocer, siempre para comprobar, en este caso, en esta figura, si los lados coinciden con el radio. Si yo divido 360 entre 5, como aquí el pentágono son 5 lados, se forman 5 triángulos, si lo divido entre 5, puedo averiguar cuánto mide el ángulo interior del triángulo. Yo tengo aquí uno de ellos, un triángulo de ellos, da igual porque los 5 triángulos son iguales. Si yo tengo uno de esos triángulos, si yo divido 360 entre 5, voy a averiguar cuánto mide este ángulo interior del triángulo. Entonces, al dividirlo me sale 72 grados. Para que sea un triángulo equilátero, es decir, que los 3 lados midan igual, los 3 ángulos interiores también tienen que medir igual y la suma de los 3 ángulos son 180. Si este ángulo ya lo conozco, que es 72, y yo multiplico 72 por 3, porque cualquier triángulo tenemos 3 ángulos, me tiene que salir 180. Si yo multiplico 72 por 3, me sale 216 grados. Por lo tanto, no me sale 180, me paso. ¿Eso qué quiere decir? Que este lado no va a medir igual que este lado, que el radio no va a medir igual que el lado del pentágono, porque para que mida igual, los 3 ángulos interiores tienen que medir igual y al multiplicarlo por 3 me tienen que salir 180. Ahí compruebo que el lado no mide igual que el radio. Si tengo un hexágono, si la figura es un hexágono, tiene 6 lados, si yo cojo 360 grados y lo divido entre 6, me va a salir 60 grados. Este ángulo interior sería 60. Y si le multiplico por los 3 ángulos, 60 por los 3 ángulos que forma el triángulo, 3 por 6, 18, obtendría el 180.
la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre me tiene que dar 180. De esa manera deduzco que si los tres ángulos miden 60 grados, los tres lados son iguales. Por lo tanto, el lado de la figura medirá igual que el radio de la figura. De ahí un hexágono mide lo mismo su radio y su lado, pero en el pentágono no, y lo hemos comprobado. Nos pasamos de 180. ¿Cómo calculo entonces el radio del pentágono? Con el apotema transformo este triángulo que tengo aquí en dos triángulos rectángulos iguales. Si yo dibujo el triángulo rectángulo, sé que el radio no lo sé, este AX, este lado de aquí con el perímetro ya he comprobado que son 4 metros y como el apotema divide al lado en dos mitades iguales, este lado de aquí del triángulo rectángulo mide 2 metros. Y de aquí podemos, si yo tengo aquí lo que mide este lado de aquí, que es el apotema, si yo sé y puedo calcular cuánto mide el apotema, por el teorema de Pitágoras, conociendo este cateto y conociendo este cateto, ya puedo calcular la hipotenusa, ya puedo calcular el radio del pentágono. Y eso es lo que voy a hacer. Primero voy a averiguar cuánto mide el apotema y lo voy a sacar de la fórmula del área. El área es 30 metros cuadrados, es igual al perímetro, que lo sé, que son 20 metros, por el apotema, que no lo sé, dividido entre 2. De ahí despejo cuánto vale el apotema. Esto es como si estuviera dividido entre 1. Aquí tenemos dos fracciones que son iguales y el producto de extremos es igual al producto de medios. 30 por 2 sería 60 y esto es igual a 1 por esto, que me daría 20 por el apotema. Acabo despejando el apotema y sería, si el 20 está multiplicando, pasa dividiendo. 60 lo divido entre 20, este 0 se me va con este 0, 6 entre 2, 3. El apotema mide 3 metros. Ya tengo lo que mide este lado de aquí, que son 3 metros. Conociendo este lado y conociendo este lado, como es un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, que me dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? X al cuadrado es igual 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. De ahí despejo X, que sería la raíz de 9 más 4, 13. Como no es una raíz exacta, lo puedo dejar así y ya sé que el radio de dicho pentágono mide la raíz de 13 metros. Y ahora sí, ya tendría calculado cuánto mide este lado de aquí del pentágono, cuánto mide el radio del pentágono. Y es raíz de 13 metros. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.